Sola Escritura. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Isaías capítulo 8, versículo 20. El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial compuesta por las autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Ante su primera comparecencia esa noche, a Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Bajo presión, Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar. Al día siguiente, jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una asistencia mucho mayor, y dio una amplia respuesta en alemán, pero luego se le pidió que lo hiciera en latín. Su interlocutor, Johann von Eck, lo interrumpió en algún momento de su respuesta y le comunicó que no había respondido a la pregunta que se le hizo acerca de si se retractaba o no de sus escritos. Le dijo: «A usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos?» Lutero respondió: «Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén». Esta fue la manera como Lutero afirmó que el principio de sola escritura, cuando Lutero habló de que su conciencia es prisionera de la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a algo que aún dentro de círculos ortodoxos de la cristiandad ha sido olvidado hoy, y es que nosotros no podemos obligar a la conciencia de otro por preceptos no encontrados en la palabra de Dios. Las opiniones y tradiciones de los hombres no nos obligan, las decisiones de concilios no nos obligan, las bulas papales no nos pueden obligar, los credos no nos obligan y las confesiones de fe no nos obligan a obedecer de manera universal si éstas no están de acuerdo con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios ata la conciencia del hombre. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia. Para la época de Lutero, la Iglesia Católica Romana había introducido una serie de tradiciones religiosas no avaladas por la palabra de Dios, que los feligreses estaban obligados a cumplir. Lutero procuraba devolver las Escrituras a su lugar primario, ya que la Iglesia había colocado el magisterio de la Iglesia por encima de la palabra misma. Para Lutero, las Escrituras eran la norma norms, norma determinante, no la norma normata, norma determinada, para todas las decisiones de la fe y de la vida. Esto no ha cambiado mucho en la Iglesia Católica del día de hoy, y a la vez podemos decir que esa tendencia de parte del ser humano a elevar como precepto de Dios lo que realmente es una idea humana no es algo nuevo. Cristo tuvo que denunciar a las autoridades religiosas de su época por la misma razón. En el texto de Marcos capítulo 7 versículo 13, Jesús delata a los fariseos diciendo que han invalidado así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. La realidad es que hay muchas cosas en todas las denominaciones que corresponden a tradiciones, aunque no son necesariamente antibíblicas, no pueden ser enseñadas como estándar para todo el mundo, porque solo la palabra de Dios tiene esa autoridad. Como ejemplo, podríamos citar la manera como celebramos las bodas en nuestras iglesias, o cómo hacemos el proceso de membresía. Una congregación puede ponerse de acuerdo en cuanto a cómo llevar a cabo estas actividades, siempre y cuando entiendan y enseñen que en sus formas no constituyen mandato de Dios. Otras veces, las tradiciones sí pueden representar violaciones de la palabra. En estos casos no podemos someternos a ellas. Un ejemplo de esto es la veneración de imágenes, como ocurre en ciertas tradiciones.
Lutero respondió el día de su defensa ante la asamblea en Worms: «Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios», rechazando así declaraciones de concilios y bulas que contradecían la revelación de Dios. Es importante resaltar que cuando los credos y las confesiones de fe coinciden con la palabra, esas declaraciones nos exigen una cierta obligación, pero su autoridad no está en ellas, sino en la palabra de Dios que las ampara. A lo largo de la historia de la Iglesia, los credos y las confesiones han sido y siguen siendo importantes porque ellos reflejan el resultado de horas de estudio, meditación y aún debates de grandes hombres de Dios en el pasado. Estos hombres defendieron la verdad frente a amenazas de la fe. La Iglesia muchas veces ha servido de cofre para salvaguardar las grandes verdades de la Biblia. De hecho, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dice que es la Iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Si esa Iglesia negocia la palabra de Dios, ya no es columna y sostén de la verdad. Si la Iglesia no lleva a cabo su función de preservar y sostener la verdad como columna, entonces no hay esperanza con la verdad de Dios, porque no queda nadie más para preservar la verdad, para sostener la verdad, proclamar la verdad, para que se escuche la verdad. La Iglesia tiene una responsabilidad enorme, por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: «Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Nosotros tenemos que garantizar que pasaremos a la próxima generación las mismas verdades que hemos recibido, sin diluirlas ni comprometerlas. Nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra de Dios. Podemos marchar, podemos escribir, podemos ir al Congreso, pero allí no está nuestra esperanza, sino en la palabra inmutable de nuestro Dios. La palabra es lo único que puede cambiar la mente, el corazón, la voluntad del hombre, su forma de ver la vida, su forma de pensar, los crímenes, las drogas, los vicios y todo lo demás. El resto son parches, vendajes que a veces nos ayudan momentáneamente, pero la herida continúa. La palabra de Dios es la cura final. Sola Escritura es un principio vital porque protege la revelación de Dios, la palabra y aún la aplicación de dicha revelación. Este es el principio que mucha gente hoy en día no está respetando y en su lugar está distorsionando las enseñanzas de dichas escrituras, algo de lo cual ya Pedro nos había hablado. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Notemos como Pedro dice que estos falsos maestros tuercen los pasajes que son difíciles de entender, pero también tuercen los demás. De nuevo, la Iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de proteger las doctrinas de la fe cristiana. Las enseñanzas y las confesiones de fe, como mencionamos, tienen su importancia, pero siempre están subordinadas a la autoridad de la palabra infalible e inerrante de Dios, de manera que el concepto de sola Escritura no invalida la responsabilidad que la verdadera Iglesia de Cristo tiene de interpretar bajo la guía del Espíritu Santo la revelación de Dios. Sola Escritura nunca fue un asunto de escritura o tradición. La Santa Palabra o la Santa Iglesia, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, ha funcionado en el contexto en el cual la Biblia es considerada como el libro dado a la Iglesia, la comunidad de fe, la cual es formada y guiada por el Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el verdadero intérprete de la palabra, como enseñaron los reformadores dentro de la Iglesia verdadera. Dios ha dotado a algunos con dones especiales de enseñanza para explicar y pasar a otros aquello que el Espíritu revela. Durante la Edad Media y hasta la época de la Reforma abundó la interpretación alegórica de las Escrituras. Se hablaba de que las Escrituras tenían más de un significado. Juan Cassiano defendía los 4 niveles de significado e interpretación de las Escrituras. La letra muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron.
La alegoría muestra dónde está escondida nuestra fe. El significado moral nos da reglas para el diario vivir. La anagogía muestra dónde termina nuestra lucha. Esta manera de ver las escrituras y sobre todo la forma alegórica de interpretación permitían que las iglesias y las autoridades religiosas en general justificaran cualquier tipo de práctica basadas precisamente en interpretaciones alegóricas de los textos. En una ocasión escuché sobre un pastor que enseñaba que la resurrección de Lázaro era una alegoría que representaba el rapto de los creyentes al final de los tiempos. Eso nos da una idea de cómo pueden ser distorsionados los textos para hacerlos decir cosas que no dicen. Lamentablemente, esa práctica ha surgido nuevamente con la excepción de que ahora esa práctica aparece en sectores de la Iglesia evangélica. La verdadera interpretación de la palabra la da el Espíritu Santo. Sola Escritura, definición. El principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Este fue un principio que los reformadores levantaron junto con el principio de Sacra Scriptura sui Ipsius interpres, que significa las sagradas escrituras son su propio intérprete. El Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseñó lo siguiente: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Ese solo pasaje nos deja varias enseñanzas. Número 1. Las escrituras no son asunto de interpretación personal. Ninguna persona debería decir, para mí esta porción de las escrituras significa esto, y otra decir, bueno, para mí significa esto otro. Quizás completamente contradictorio y ambas pensar que las dos opiniones son correctas, porque no es un asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó para su audiencia original. Número 2. Las escrituras provienen de una revelación divina. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, deseo o proyecto humano. El texto de Pedro dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. El hombre no decidió tener una revelación de Dios ni se la pidió a Dios o la descubrió en su sabiduría. La revelación que tenemos hoy en la naturaleza y en las escrituras es fruto de la voluntad divina que tiene la autoridad para demandar sometimiento. Por eso hablamos de sola escritura. Número 3. Las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Es esa inspiración hace posible esta declaración del Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no el Nuevo Testamento, sino toda la palabra, de tapa a tapa, es verdad. Dado ese entendimiento, el hombre no debería atreverse a editar a Dios, ya sea quitando o agregando a su palabra. La advertencia aparece en el último libro de la Biblia. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Si le añades, enseñarás de parte de Dios principios o mentiras que Dios no ha revelado, y si le eliminas verdades que Dios ha querido dar al hombre, reduces su revelación. Cada escritura y cada palabra ha sido inspirada por Dios. Por eso no solo tenemos que hablar de sola escritura, sino también de tota escritura. Esto es, la totalidad de estas. Hay corrientes religiosas que quieren señalar que solo porciones de la palabra son infalibles, diciendo que solo porciones de la palabra fueron inspiradas. Y si caemos en esa trampa, entonces cada cual estará tomando y dejando enseñanzas de la palabra según sea conveniente para cada quien.
Esto ha provocado que en vez de predicar todo el consejo de Dios, hoy se predique en muchos púlpitos parte del consejo de Dios, aquello que les conviene y que los oídos de una población que se dice cristiana quieren oír, pero muchas veces son cristianos solamente de nombre. Hoy se predica mucho, pero escasea la palabra de Dios como en los años de juventud del profeta Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Hoy proliferan los púlpitos, pero no la verdad de los púlpitos. Tristemente hemos visto en los últimos años una proliferación del error, de la mentira y del engaño, y esto se debe a una sola razón: ignorar el principio de sola escritura. Lo que creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia cristiana depende de la autoridad que le concedamos a la palabra. Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes hombres de la fe y uno de los grandes teólogos del último siglo, dijo que sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes terminan muchas veces con un Cristo menos importante, como los testigos de Jehová y los mormones que no creen en Cristo como Dios, o terminan sumándole a Cristo otros intermediarios como practica la Iglesia Católica. En otros casos, la falta del principio de sola escritura ha abierto las puertas a una cantidad considerable de materiales de enseñanza que corresponden a doctrinas extrabíblicas provenientes de supuestas revelaciones, sueños y visiones. El principio de sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. En el resto de este capítulo quiero anclar en la palabra de Dios el concepto de sola escritura de una forma aún más clara y convincente, y para tales fines voy a emplear textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Sola escritura, implicaciones. Nuestro primer apoyo en la defensa de esta doctrina aparece en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. La Nueva Traducción Viviente lo señala de esta forma: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Me llama la atención esta segunda traducción porque de una forma clara nos deja ver que cuando nos desviamos de la palabra estamos transitando sin luz por el camino del error. Dicho en otras palabras, caminamos por el camino del pecado, violentamos el estándar de Dios. El salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, versículo 105. El salmista está de acuerdo con esta declaración del profeta Isaías. Una iglesia o un predicador que distorsiona o diluye la palabra es como un hombre que anda en medio de la noche, en medio de la oscuridad, sin una luz que le indique por dónde caminar, y por tanto se tropieza, se cae y se hiere continuamente. Otros textos del Antiguo Testamento avalan la autoridad de la palabra por ser revelación inerrante e inefable, proveniente de un Dios que ha inspirado cada una de las palabras de la Biblia. A eso llamamos inspiración verbal. Los Salmos 19 y 119 nos hablan abundantemente del testimonio de la palabra de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que Jesús trató el Antiguo Testamento como autoritativo en su totalidad. Mateo capítulo 5 versículo 18, Juan capítulo 10 versículo 33 al 35. Y al final de la historia redentora revelada en su palabra, Dios nos advierte a través de Juan sobre las consecuencias que nos pueden sobrevenir cuando eliminamos o agregamos contenido a lo que Dios ha dicho. Es un texto importante porque señala cómo Dios cierra su historia. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Si no podemos agregar o restar el contenido de la palabra de Dios, lo único que nos queda es sola escritura. Alguien podría preguntar: si está tan claro,
¿Por qué hubo necesidad de hacer una revolución tan grande en la época de la Reforma? Y la respuesta es muy sencilla. La Iglesia de Roma estaba exigiendo el cumplimiento de una serie de obligaciones no contenidas en la palabra de Dios, que iba desde la adoración a los santos y las reliquias hasta la venta de indulgencias para el perdón de pecados. Roma apelaba a que la tradición establecía estas prácticas como buenas y válidas. Sin embargo, Lutero insistía en que la tradición no podía tener el peso que tiene la palabra y que donde estas dos cosas chocaran, la palabra tendría la supremacía. El Concilio de Trento de 1546 afirmó que la tradición oral tenía tanto peso como la tradición escrita de la palabra de Dios. La Iglesia hablaba entonces y habla hoy del peso que la tradición tiene a la par con las Sagradas Escrituras, algo que a los reformadores les parecía inconcebible. La Enciclopedia Católica afirma que las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la Iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición, a la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Este fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y reformadores. En este punto, la Iglesia de Roma no ha variado su posición. El punto 95 del Catecismo Católico hoy lo afirma. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia según el plan prudente de Dios están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Según esta declaración, la palabra de Dios no puede subsistir independientemente de la tradición o del magisterio de la Iglesia. Esto hace a la palabra de Dios dependiente del hombre y de la Iglesia, y eso, a la luz de la revelación de Dios, es inaceptable. La palabra de Dios juzga a la Iglesia, juzga a sus maestros y no al revés. La Iglesia entera y todos sus maestros pueden desaparecer, junto con el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Cristo así lo afirmó y así lo creemos. Es una afrenta a la palabra de Dios equipararla con la tradición o las enseñanzas de cualquier sacerdote, pastor, obispo, cardenal, papa, concilio o confesión de fe, aunque sean nuestras propias confesiones de fe. El Salmo 138, versículo 2 es muy claro en cuanto a cuál es el veredicto de Dios con relación a su palabra. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto incluye a toda autoridad humana. Eso es sola escritura. El concepto de sola escritura implica también que la palabra de Dios es la única fuente inspirada por Dios, originada en Dios y dada por Dios a los hombres, y al darla esa inspiración llegó hasta nosotros de manera infalible, y esto es consistente con el carácter de Dios. Es esa palabra la fuente de autoridad máxima en materia de fe y práctica. El Concilio Internacional de Inerrancia Bíblica, que se reunió en Chicago en 1978, en su artículo 2 dice: afirmamos que las Escrituras son la norma suprema que ata la conciencia y que la autoridad de la Iglesia está subordinada a las Escrituras. Negamos que los credos de las iglesias, los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. Y así creemos nosotros. Sola Escritura fue el grito de batalla de la Reforma del siglo XVI, y ese grito debería sonar hoy otra vez, pero esta vez en medio de una iglesia evangélica que ha comprometido cada punto de doctrina. No hay integridad en medio de las iglesias evangélicas de nuestro día, y por un beneficio económico muchos comprometen la integridad de la palabra. Se predica otro evangelio, el de la prosperidad. Se vende en sermones, se vende en medio de teletones para recaudar dinero, se vende en libros y se vende en conciertos vía reconocidas personalidades de pastores y cantautores. Recordemos las palabras de Isaías: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Isaías capítulo 8, versículo 20. No hay luz en ellos, esas personas están a oscuras, en pecado,
Cristo lo dijo de esta manera: así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Mateo capítulo 6, versículo 23. Cuando hablamos de sola escritura, también hablamos de toda escritura. Con esto queremos dejar sentado que toda escritura, cada palabra ha sido inspirada por Dios y no solo porciones de ella. Eso es lo que Pablo afirma categóricamente en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra traducida como inspirada es theopneustos, en griego, que implica exhalada, que ha salido de Dios en forma completa y no parcialmente, sino que toda escritura ha sido exhalada por Dios. Como salió de Dios y la fuente desde donde salió es infalible, eso implica que el resultado de la inspiración fue y sigue siendo infalible e inerrante en sus escritos originales. Dios garantizó vía su inspiración la infalibilidad de la Biblia. Dios comunicó su mente y su voluntad infaliblemente, como escribió el gran teólogo reformado Charles Hodge. Y así sus autores, convencidos de que eran solo meros instrumentos de comunicación, hablaron de esta forma muchas veces. Así dice el Señor. Ellos tenían seguridad de que las palabras que salían de su boca no eran de inspiración humana, y cuando hablaban eran verdades consistentes con previas revelaciones de Dios, o hablaban palabras referentes a acontecimientos futuros. Hoy en día, muchos llamados profetas no tienen aprecio por sola escritura, y por tanto con suma facilidad suelen decir: así dice el Señor, o el Señor me dijo, cuando en realidad el Señor no ha hablado. Leíamos en el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que Dios nos ha dejado su palabra para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el próximo versículo nos dice: para que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17. El hombre de Dios solo necesita la palabra de Dios para estar completo. Por eso el concepto de sola escritura implica que la palabra de Dios es perfecta y que está completa en sí misma. Wayne Grudem, profesor de teología y estudios bíblicos en el seminario de Phoenix, Arizona, en su teología sistemática nos dice que la perfección de las escrituras implica que éstas contienen todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Sola escritura significa que la escritura es inspirada por Dios. Nuestros sermones no son inspirados por Dios. Ningún catecismo es inspirado por Dios. Ninguna confesión de fe es inspirada por Dios. En el mejor de los casos, solo pueden estar basadas en aquello que ya Dios ha inspirado. Sola escritura y la doctrina de la inerrancia. Anterior a la década de 1960, los términos infalibilidad e inerrancia eran vistos como sinónimos por la gran mayoría. A partir de entonces, se ha hecho necesario decir que la Biblia es inerrante e infalible, debido a que muchos hoy en día afirman que la Biblia contiene errores en cuanto a descripciones de acontecimientos históricos y en aspectos relacionados a la ciencia. Muchos de ellos entonces afirman que la Biblia no es inerrante, pero sí infalible. Con esto quieren decir que la Biblia no miente en aspectos espirituales ni es capaz de llevarte a la perdición, ni por el camino del error, pero que los hombres del pasado escribieron conforme al entendimiento mitológico de aquella época y por tanto relataron la creación del cosmos o acontecimientos históricos conforme a las mitologías circulantes en su tiempo, de tal forma que terminaron mitologizando dichas narraciones. Esto es inconsistente con la revelación de Dios, que afirma de manera categórica que las escrituras no contienen error alguno, porque como dice el Salmo 19, versículo 7 al 9, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Por otro lado, Cristo afirmó:
Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Mateo capítulo 5, versículo 18. Cristo no se refirió exclusivamente a la ley de Moisés cuando habla de que no dejará de cumplirse ni una tilde de la ley, sino que se estaba refiriendo a toda la revelación de Dios. La idea de que la Biblia es inerrante e infalible brinda apoyo a la doctrina de sola escritura, precisamente porque ninguna otra fuente tiene dichas características. Si la Biblia está corrompida con errores, entonces no puede ser sola escritura, porque la palabra tendría que ser sometida al escrutinio y corrección de los eruditos, de tal forma que la revelación de Dios dejaría de ser o de estar sola en una categoría por separado. Si Dios nos hubiese dado una revelación con errores, nos habría predispuesto al desarrollo de una teología defectuosa, deficiente, incorrecta. Pero Dios no miente. Números capítulo 23, versículo 19. Reflexión final. Como dijimos, sola escritura implica que la palabra es la máxima autoridad del creyente y que todas sus enseñanzas demandan obediencia de parte de los hombres, que de no suceder incurren en pecado. Como la Biblia es la revelación de Dios para todos los hombres, entonces ninguna porción de la palabra es asunto de interpretación personal. La interpretación de la palabra requiere reglas de interpretación transmitidas a lo largo de los siglos, y la primera de ellas es que la palabra interpreta a la palabra, es decir, se interpreta a ella misma. ¿Cómo? Comparando versículo con versículo, pasaje con pasaje. Sola escritura no nos permite despegarnos del pasado y traer hoy interpretaciones nuevas que contradicen la fe entregada a los santos una vez y para siempre. Sola escritura juzga a la Iglesia y sus maestros, y no al revés. Sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Sola escritura protege la revelación de Dios, la integridad del nombre de Dios y proclama la gloria de Dios. La próxima enseñanza en importancia para lo que estamos tratando de comunicar en este libro es la doctrina de la inhabilidad total del hombre, que nos permite ver cuán imposibilitados quedaron Adán y sus descendientes después de la caída. Si no entendemos esta verdad a cabalidad, es posible que la gracia de Dios no nos resulte tan sublime, que no veamos la fe en Dios como un don, y aún que desarrollemos una tendencia no intencional de compartir la gloria de Dios en la salvación al vernos cooperando con Él para alcanzar nuestra redención.